Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida una vez más a otro episodio de Descubriendo Ven Sígueme. Nuestros medios de comunicación, ya saben, es correo electrónico descubriendovensígueme@hotmail.com y en Twitter nos pueden encontrar como @desvensígueme. Son los medios en los que nos pueden encontrar y, como siempre, me acompañan África Lugo. ¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por este tiempo. David Rocha. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto nuevamente poder hablar y poder platicar de cosas bonitas y especiales en cuanto al Evangelio. Y Shay. Hola a todos, bienvenidos. Y recuerden que también nos pueden escuchar mediante YouTube. Ahí está el canal, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que cuando subamos un nuevo programa puedan ustedes escucharlo. Y recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, Deezer, Podchaser y muchas plataformas más. Pues vamos a comenzar y pues dejo cámaras y micrófonos a África y a David y a Sheila. Muchas gracias. Como siempre tenemos dos preguntas que se quedan al aire para que ustedes, si es su deseo, las respondan y nos envíen sus respuestas a través de los medios que ya Iván nos hizo favor de mencionar. La primera es, ¿qué haríamos si supiéramos el tiempo exacto de la segunda venida de Jesucristo? La segunda pregunta es, ¿en dónde estarás cuando Jesucristo vuelva? Esas preguntas son para ustedes y pues esperemos que las respondan. Y ahora la otra pregunta que tengo para Iván, para David y para Sheila. Y díganme, ¿qué es lo que te hace enojar mucho? Tú que digas, es que así, que te ponga los pelos de punta. Uy. ¿Quién va a contestar? Híjole, pues a mí lo que me hace enojar o me provoca demasiado es el ver las injusticias y violencia hacia otro ser vivo, ¿no? Llámese persona, llámese perrito, llámese gato, llámese cualquier ser vivo. Creo que no porque ellos sean animales y nosotros seamos humanos tengamos que hacer menos la violencia hacia ellos, ¿no? La violencia que existe actualmente hacia los animales, híjole, se está volviendo cada vez más fuerte. Es increíble la indolencia que existe ya en la gente hacia estos animales, de haber videos de jovencitas aplastando a los perritos con vida, quitándoles la vida, quemando gatos y echándoles alcohol, colgando a los perros, chavos que echan la apuesta en un restaurante y apuñalan a una perrita nada más porque perdiste y órale, lo tienes que hacer. Híjole, creo que eso es lo que a mí me da mucho coraje, eso y también obvio la agresión hacia el mismo ser humano, ¿no? El que maltraten a un niño, el que maltraten a una mujer, el que sobajen a un anciano, a alguien que se está ganando la vida decentemente y le ofendan, le traten mal por su religión, por su color de piel, por su preferencia. Sabemos que hay muchas cosas en las que en la humanidad actualmente no estamos de acuerdo, pero sabemos que Dios ama al pecador, más no al pecado. Exacto. Pero el que nosotros juzguemos con ofensas y incluso hasta violencia física hacia otras personas,
no, es lo que más rabia, más coraje me da. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Quién quiere? David. Pues precisamente, aparte de la indolencia, una de las cosas que la verdad a mí también me molesta muchísimo es precisamente la discriminación, que es parte de lo que mencionaba Iván, ¿no? Uh-huh. Cuando se le discrimina a alguien por el color de su piel, por la manera de hablar, por su aspecto físico, por sus ideas, aunque sean diferentes a las mías, incluso hablando religiosamente, el ser violento, el ser discriminativo con esas personas, eso es lo que a mí no me gusta, sí me molesta. Ok, gracias, Shay. A mí lo que me puede hacer llegar a enojar es que dudes de mi palabra o que dudes de lo que yo te estoy diciendo cuando yo sé que tengo la razón. Uh-huh. Y que no, es que yo te vi aquí cuando yo no estaba ahí. Me enoja muchísimo. Ok. A mí en lo personal, las mentiras. Descubrir que alguien me mintió sí me puede hacer transformar, definitivamente. No puedo con las mentiras. Claro que de las mentiras pues también viene la hipocresía y todo esto, ¿no? Pero en específico las mentiras. Y en nivel sociedad, pues también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La discriminación y el tratar mal a las personas, por lo menos, sí también es algo que me molesta. Sobre todo los niños. Los niños, a mí no puedo ver que alguien lastime o maltrate a un niño porque... Y ya una vez me pasó, me metí y le dije, señora, la niña no tiene la culpa, no descargues tus frustraciones con ella. No sé qué iba a esperar, la verdad, yo esperaba que me golpeara o algo así, pero solamente se me quedó viendo. Mi ventaja creo que fue mi altura y se dio la media vuelta. Claro, siguió vociferando y todo, pero espero que no haya descargado más coraje con esa pequeñita. Pero sí, es en lo personal y en nivel social eso a mí me hace molestar mucho. Bien, y tocando el tema, ahorita vamos a llegar a esa parte, que es lo que nos enseña el Amán en cuanto a enojarnos. Vivimos en una época de iniquidad constantemente en aumento, y cuanto más nos acercamos a la segunda venida del Salvador, más aumentará la maldad, y Mormón fue muy cuidadoso en incluir estas palabras de el Amán. Esto nos ayudará a aumentar nuestro entendimiento entre la iniquidad y la rectitud, así que acompáñenos con sus escrituras. En el pie de página del primer capítulo de El Amán, leemos que dice 52 AC, o sea, antes de Cristo. Si le agregamos los 33 años que él vivió, nos da como resultado que faltaban aproximadamente 85 años antes de su llegada al continente americano. Y esto lo leeremos en Tercer Nefi. El presidente Ezra Taft Benson, en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, escribió: en el libro de Mormón encontramos un modelo para prepararnos para la segunda venida. Una gran parte del libro se centra en las pocas décadas antes de la venida de Cristo a América. Por medio de un estudio cuidadoso de ese periodo, podemos determinar por qué algunos fueron destruidos en los terribles juicios que precedieron a su venida y qué indujo a otros a pararse ante el templo, en la tierra de abundancia, y meter sus manos en las heridas de las manos y los pies del Señor. Vamos a leer, por favor, el Amán 1:1. Y he aquí, aconteció que al principar el año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita. Fíjense bien, dice grave dificultad. Es importante recordar que han estado en dificultades previamente, pero la palabra grave nos lleva a entender o percibir la profundidad del problema, o como decimos comúnmente en México, el meollo del asunto. Vamos a ver a qué se refiere en los versículos 2 al 4, por favor. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial,
Mas he aquí, Kishkumen, que había asesinado a Paorán, se puso al acecho para destruir también a Elamán, y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad, porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen. Entendemos que esa grave dificultad es la contención y es lo que prevalece en estos capítulos y también en estos tiempos actuales. David, ¿por qué es tan grave la contención? Mira, aquí hay algo que el libro de Mormón nos enseña perfectamente en cuanto a la gravedad de lo que es la contención. Muchos de nosotros creemos que la contención es un pecado inofensivo. A veces creemos que es natural el que nos estemos peleando unos a otros, pero establece perfectamente los alcances y la escalada que puede haber cuando una pequeña riña o una pequeña discusión se sale de control. Uh-huh. Fíjate bien, en el Amán, capítulo 1, versículo 18, es muy específico. Y sucedió que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno, no habían conservado guardias suficientes en la tierra de Zarahemla, porque no se había supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de su tierra. Entonces vemos aquí cómo el pueblo nefita estaba tan distraído en las contenciones, en las peleas internas que había entre ellos, que ¿qué fue lo que empezó a suceder? Empezaron a bajar la guardia. Así es. Empezaron a descuidar las cosas importantes. ¿Y qué es lo que pasó? Se empezaron a ser vulnerables hacia el enemigo. Y es así como empieza Satanás. Es desde un pequeño enojo, un pequeño roce, empezamos a caer en una situación muy peligrosa. Y lo vamos a poder ver en 3 Nefi 11, versículo 29. El mismo Señor Jesucristo enseña por qué es peligrosa la contienda. Nos dice, porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Entonces ya nos dimos cuenta que entonces esa pequeña fricción que podemos tener con alguien está causada por el enemigo. Uh-huh. Y es un arma muy poderosa. Pero fíjate que aquí hay algo también que me gustaría que pudiéramos remarcar. Aquí ya le da identidad, el mismo Señor Jesucristo le da identidad a la contienda, porque dice que es un espíritu. Uh-huh. El espíritu de contención. O sea que permitimos que ese espíritu maligno tenga poder sobre nosotros. Le vamos entregando nuestro albedrío a ese espíritu. Uh-huh. Otro punto peligroso, que es precisamente el que nos menciona el elder James E. Faust. Y él fue muy claro y muy directo al decir lo siguiente: donde existe la contención, sea de quien sea la culpa, o sea, podemos decir, él tuvo la culpa, es que él me sacó de mis casillas, es que él tiene el don de hacerme enojar. Dice aquí que sea de quien sea la culpa, el Espíritu del Señor se retira. Entonces, imagínate en qué situación quedamos. Exacto. Quedamos desfavorecidos de la guía del Espíritu Santo, de la protección del Espíritu Santo.
y quedamos a merced de un espíritu que es de las huestes de Satanás. El elder Joseph B. Wilklin, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo siguiente: Satanás fomenta la contención a propósito para hacer avanzar sus propias fines malignos. Los pecados de corrupción, la deshonestidad, el conflicto, la contención y otras maldades de este mundo no están aquí por casualidad. O sea que no nos enojamos por casualidad, sino que evidencian la incansable campaña de Satanás y sus seguidores, hablando de espíritus, ¿no? Él utiliza todo instrumento y toda estratagema que tenga disponible para engañar, para confundir y para desviar. ¿Y cómo nos engaña? Precisamente ya lo decía Sheila, ¿no? Es que yo tengo la razón, tú no la tienes. Y a veces nos engaña de esa manera, en decir yo estoy bien y tu posición es la equivocada. Y nos enfrascamos, yo soy de la iglesia verdadera y tú no, el evangelio, y nos enfrascamos en esa situación y nos vulneramos de una manera terrible. Ahora fíjate, hay que notar algo muy importante. La contención entre los nefitas empezó en una disputa de familia. Así es. En una pelea entre hermanos por quién iba a heredar el asiento judicial de su padre. Y esto se fue escalando, tuvo tales magnitudes que puso en peligro a todo el pueblo nefita, involucró a todo el pueblo nefita, lo dividió, empezó a hacer que hermanos se volvieran contra hermanos, que familias se volvieran en contra de familias, amigos en contra de sus amigos. Entonces vemos cómo algo tan simple puede tener repercusiones terribles para nosotros como individuos, para la familia, para la sociedad y para una nación. El presidente Brigham Young dijo unas palabras bien sabias. No ha habido en la tierra, ni lo habrá jamás, un hombre capaz de gobernar con justicia para su propio honor y para la gloria de Dios, a menos que aprenda a guiarse y controlarse a sí mismo. El hombre debe de aprender a controlarse debidamente a sí mismo antes de que pueda emplear en forma cabal su conocimiento para gobernar con corrección la familia, la comunidad o la nación que le corresponda presidir. Con frecuencia he mencionado que el don más grande de Dios ha concedido al hombre es el buen sentido sano y sólido de gobernarse a sí mismo. Y es el autodominio. Y creo que tenemos un ejemplo tremendo en nuestro Señor Jesucristo. A él llegaban y lo atacaban los doctores de la ley, los fariseos, y lo atacaban públicamente. Trataban de hacerlo quedar en ridículo. Y él siempre contestó con tranquilidad, con ecuanimidad, sin enojo. Y fíjate que él tenía una gran capacidad de incluso esos ataques tomarlos como una oportunidad para enseñar un principio del Evangelio o una verdad eterna. ¿Cierto? Y eso que puede ser solamente de una persona que se puede gobernar a sí mismo y que puede tener la influencia del Espíritu Santo a pesar de las agresiones que pueda tener, ¿no? Entonces, yo creo que si lo pensamos perfectamente bien y lo vemos de esa manera, ahora imagínate
qué poder tan devastador puede haber en una familia donde los padres se están contendiendo constantemente, donde los hijos se están agrediendo constantemente. Y ahí lo vamos a poder ir escalando y lo podemos ir traspasando los muros del hogar hacia los vecinos, la escuela, el trabajo, y entonces vemos que podemos ser una gran influencia positiva para nuestra sociedad, o podemos ser todo lo contrario, ¿no? Y vemos ahora que está siendo más negativa la influencia que está habiendo entre la sociedad que la positiva, ¿no? Así es. Conocimos a un personaje de nombre Coriantún, guiando a los lamanitas. Él es fuerte, de grande estatura, poderoso y sabio. La estrategia militar de Coriantún fue, al mismo tiempo, audazmente brillante y fatalmente defectuosa. Había hecho grandes progresos en atacar el centro del territorio enemigo, pero al hacerlo se había rodeado, y leamos lo que sucedió en el versículo 32, por favor. Y así Coriantún había precipitado a los lamanitas en medio de los nefitas, a tal grado que estaban en su poder, y él mismo pereció, y los lamanitas se rindieron en manos de los nefitas. Los nefitas vuelven a apoderarse de Saraemla. Elamán es nombrado sumo sacerdote de la iglesia y el juez principal. Estamos hablando del hijo de Elamán, ya lo leímos hace rato, el capitán de los 2000 guerreros, y tenemos a Kishkumen, quien con su banda en libertad ponen la vida del juez en jefe siempre en peligro. De hecho, tan pronto como Elamán se convierte en el juez principal, la banda comienza a planear su muerte. Vamos a ver cuál es una de las herramientas específicas que usa Satanás en Elamán capítulo 2, versículo 4. Porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen. El versículo 13. Y aquí, a la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. El 14. He aquí, no me refiero al fin del libro de Elamán, sino al fin del libro de Nefi, del cual he tomado toda la relación que he escrito. Y el capítulo 3, versículo 23, por favor. Tenemos más información sobre Gadiantón. Y sucedió que en el año 49 del gobierno de los jueces se estableció una paz continua en la tierra, todo menos las combinaciones secretas que Gadiantón, el ladrón, había establecido en las partes más pobladas de la tierra, combinaciones que en aquel tiempo no eran del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del gobierno, por tanto no fueron destruidas. Muchas gracias. Este Gadiantón lo estamos entendiendo que es un profesional. Él era un hablador rápido, y eso es importante. Estaba orgulloso de su oficio, era eficiente y su trabajo era el secreto de asesinato y robo. Hoy en día tenemos expertos en eso. Él era el líder de la banda de Kishkumen y él trabajaba con ellos y les decía, mira, si me pones a cargo de toda la operación, puedo encargarme de los muchachos. ¿Qué quería él? Llegar al asiento judicial, y una vez en ese lugar concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Tendrían altos cargos, como lo leímos en el versículo 5. David, por favor, explícanos sobre las combinaciones secretas y cómo podemos combatirlas. Pues mira, como tú ya lo mencionaste, ¿no? En Elamán se nos habla que estas combinaciones secretas se crearon con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Para que las personas a las que pertenecían a estas combinaciones pudieran asesinar, robar, hurtar, cometer fornicaciones y toda clase de iniquidad en oposición a la ley de su patria, o sea, violando las leyes civiles, así como las leyes de su Dios, o sea, también las leyes divinas. Fíjate que, bueno, tú y yo concordamos con el gran discurso que dio el elder M. Russell Ballard,
donde él nos da un panorama y establece cómo esas combinaciones secretas se están desarrollando en estos días, en estos tiempos. Y él enseña lo siguiente: en el libro de Mormón nos enseñan las combinaciones secretas entregadas al delito, presentando un serio desafío, no solamente para las personas y las familias, sino para civilizaciones enteras. Entre las combinaciones secretas de nuestra época se encuentran las pandillas, maras, gangas o como les llamen en diferentes países, ¿no? Las organizaciones de narcotraficantes y las mafias. Las organizaciones secretas de nuestros días funcionan como los ladrones de Gadianton en la época del Libro de Mormón. Tienen señas y contraseñas secretas, participan en ritos secretos y llevan a cabo ceremonias de iniciación. Y podemos incluso hasta incluir un poquito las famosas hermandades que se dan en las universidades, que aparentemente son inofensivas, que se dan en las universidades en Estados Unidos. Entre otras, tienen la finalidad de asesinar, robar, hurtar y cometer fornicación y lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Si no tenemos cuidado, porque esto también él lo advierte, si no tenemos cuidado, las combinaciones secretas de la actualidad pueden cobrar poder e influencia tan rápida y completamente como lo hicieron en los días del Libro de Mormón. ¿Cómo es que se extienden? Precisamente en el mismo libro de Elamán, Moroni describe ese patrón de cómo estas bandas se van extendiendo. Y en el versículo 38 es bien específico del capítulo 6, menciona que primero empieza en la parte más perversa de entre los nefitas. Ahí empezaron, entre la gente más perversa, más inicua. Pero ahí viene lo peligroso. Dice, hasta que se hubieron extendido por toda la tierra de los nefitas y hubieron seducido a la mayor parte de los justos. Ahí hay que notar la palabra seducción. ¿Qué es la seducción? Seducir es persuadir a alguien con promesas o engaños a que hagan ciertas cosas. Cautivar, o sea, llevarlos cautivos. Atraer la voluntad de alguien. Y es lo que yo decía al principio cuando empezamos a entregar nuestro albedrío a ese tipo de espíritus, a ese tipo de personas. A tal grado de que hay organizaciones en las que entras pero ya no sales. Exacto. Entonces vemos aquí cómo van seduciendo incluso a los justos. En el 30 nos dice, del mismo capítulo 6, menciona lo siguiente: y aquí es él, Satanás, el autor de todo pecado, y he aquí, él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y transmite sus conspiraciones y sus juramentos y sus pactos y sus planes de terrible maldad de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. Entonces, no nada más se queda en mí, sino dice aquí que se va perpetuando de padres a hijos, nietos, bisnietos, y es una cadena terrible. Y ven, nosotros aquí en México lo podemos ver. Las cabezas de los grandes cárteles son líderes familiares,
donde está involucrada la mamá, la abuelita, el tío, la tía, la cuñada, el primo, la prima, toda la familia está ahí. Si matan a uno, sube el hijo. Y vemos jóvenes que no tienen otro modus vivendus que el robar, porque así lo aprendieron de sus padres. Uh-huh. Y es lo que ellos están heredando a sus hijos. Uh-huh. Y lo ven ya tan natural. Es natural. Es la manera en que la única manera en la que nos podemos ganar el sustento. Uh-huh. Roba, miente, fornica, trafica, y se hace una bola de nieve terrible, ¿no? Que desafortunadamente nosotros ya ahorita estamos viviendo. Pero termina el Elder diciendo lo siguiente: su propósito es destruir a las personas, a las familias, las comunidades y las naciones. Hasta cierto punto tuvo éxito en la época del Libro de Mormón y está teniendo demasiado éxito. Pero también nos menciona que nosotros como miembros de la iglesia y poseedores del sacerdocio tenemos una responsabilidad. Por supuesto. Porque dice, por esa razón es tan importante que nosotros como poseedores del sacerdocio tomemos la determinación de defender la verdad y la rectitud, haciendo lo que esté a nuestro alcance para mantener nuestra comunidad a salvo. Y ojo, al hablar comunidad está englobando yo, mi familia, la familia de mi vecino, todos, toda una comunidad en conjunto. Tenemos la responsabilidad para nuestra familia y para nuestra comunidad como poseedores del sacerdocio. ¿Y cómo podemos combatirlo? ¿Cómo se puede combatir? Así rapidísimamente, para no hacerlo muy fuerte, digo muy largo porque el tiempo nos va comiendo, uh-huh. Pero sí les puedo decir que es el Libro de Mormón nos menciona 3 pasos importantes, o 3 aspectos importantes o principios importantes con los cuales nosotros podemos combatir. Primeramente, es estar dispuestos a hacer el bien continuamente. Uh-huh. Uh-huh. Todas las personas buenas, cuando empiezan a hacer lo correcto, es una manera de ir contrarrestando el efecto nocivo de estas organizaciones. Número 2, lo podemos encontrar en el Amán, capítulo 3, versículo 20. Ser rectos en todo momento. Nosotros debemos de ser un ejemplo de rectitud. La rectitud nos da poder y nos da autoridad como poseedores del sacerdocio para poderlo ejercer. Y nos da protección. Y número 3, asirse a la palabra de Dios. Leer las Escrituras. Escuchar lo que el Señor nos tiene que decir mediante las Escrituras. Y estamos hablando de las Escrituras, no solamente los libros canónicos, sino también toda escritura que sale por boca de los siervos de nuestro Padre Celestial, que son el profeta, los apóstoles y nuestras autoridades generales. Si nosotros nos asimos a esa barra, eso también nos da poder y nos da autoridad para que nosotros podamos contrarrestar todos esos efectos nocivos. Muchas gracias, David. Volvemos ahora a Kishkumen. Él planea asesinar a Elamán, pero sucede algo muy interesante. Vamos a leer, por favor, el versículo 8. Y cuando el siervo de Elamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen, y que su intención era asesinar, y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y su combinación, el siervo de Elamán le dijo a Kishkumen: vamos al asiento judicial. Resulta interesante leer cómo muere. Fíjense, fue en la noche. Por favor, lea el versículo 9. Y esto agradó extremadamente a Kishkumen, pues pensó que iba a poder cumplir su designio, pero he aquí,
Mientras se dirigían al asiento judicial, el siervo de Elamán apuñaló a Kishkumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a Elamán todo lo que había visto y oído y hecho. Muchas gracias. Me llamó la atención leer cómo especificó la manera en la que muere esta persona, apuñalado en el corazón. La palabra corazón se repite varias veces. Pensemos en esto. Es poco probable que Adiantón, los ladrones y Kishkumen se hayan levantado un día y haber dicho, ¿qué haré hoy? Ya sé, voy a crear un reino de terror y causar destrucción en este pueblo. No, más bien, comenzaron a hacer caso, a dejarse seducir, como ya nos explicaste, y a hacerle más caso a esos sentimientos que los distrajeron para caer en las trampas del enemigo, porque el corazón es la primera parte de nuestro cuerpo que Satanás ataca. Vamos a leer Doctrina y Convenios 10, del 20 al 25, por favor. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto, no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción, y así ha ideado un plan astuto pensando destruir la obra de Dios, pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su venganza y condenación en el día del juicio. Sí, él incita sus corazones a la ira contra esta obra. Sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí, en esto no hay daño. Y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira a fin de destruirlo. Aquí viene entonces otra pregunta. ¿De qué clase de sentimientos estamos llenando nuestro corazón? Vamos ahora a una referencia que se encuentra en la Biblia, en el libro de Lucas 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Muchas gracias. A todas las personas que nos están escuchando, les invitamos a ver el mensaje del presidente Nelson en video titulado Los corazones de los hombres están desfalleciendo. En este video, el profeta nos recuerda que la razón de que los hombres y mujeres sientan miedo es porque se olvidan de su identidad y su propósito, y esto nos confirma las escrituras que acabamos de leer. Vamos ahora a Elamán 3, versículo 33, por favor. Y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Ahora al capítulo 4, versículo 12. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Bien, ya leímos sobre la contención y ahora estamos leyendo sobre otra arma de Satanás, que es el orgullo. En estos dos versículos leemos nuevamente la palabra corazón y nos recuerdan que el orgullo es una razón para perder nuestra identidad. Mormón nos sugiere que el único peligro real para la iglesia no es un enemigo externo, sino uno más poderoso y mucho más devastador llamado orgullo interno. En el manual de Ven, Sígueme, los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, enseña muy bien y muy claro sobre el ciclo del orgullo. Quizá deseen considerar tomar tiempo nuevamente para leerlo y estudiarlo con detenimiento. Pero nosotros vamos a ver cómo salir de este ciclo. Vamos a Elamán 5, versículo 6.
hasta donde dice, hasta los mandamientos de Dios, por favor. He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios. Gracias. Y ahora el versículo 12, del mismo capítulo 5. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: debido a que todos ustedes han hecho convenios, saben qué hacer y saben cómo hacerlo, nuestra mayor necesidad es recordar. Es por eso que todos van a la reunión sacramental, para que siempre lo recuerden y cumplan los mandamientos que les ha dado. David, ¿qué más tenemos que recordar? Mira, yo creo que aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que reflexionar. Es algo tan bello y tan hermoso como el elder Richard G. Scott lo describe. Y yo creo que hablando precisamente en cuanto a convenios, cuando nosotros nos bautizamos hicimos un convenio. ¿Y cuál es ese convenio? Es el convenio de recordarle a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Uh-huh. El acto expiatorio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y de hecho ese es uno de los grandes objetivos del poder reunirnos domingo a domingo a participar de los sacramentos. Y fue muy enfático aquí Moroni cuando habla, ¿no? Y dice que hay que, y hasta lo repite 2 veces. Dice, recordar, ¿verdad? Dice, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordar que no hay otra manera ni medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir. Sí, recordar que Él viene para redimir al mundo. Yo creo que esa es una de las partes importantes y medulares que nosotros siempre tenemos que estar recordando, que no hay otro medio por el cual nosotros podemos ser rescatados. Y el pueblo nefita le urgía ser rescatado. Exacto. Ya que habían caído, estaban en una situación difícil que los estaba llevando a ser exterminados por los lamanitas. Y como tú lo acababas de mencionar, el enemigo no era el enemigo más poderoso, no es el enemigo externo, es el enemigo interno que cada uno de nosotros estamos llevando. Y yo creo que cuando las personas entienden y comprenden lo que es la expiación, es cuando empezamos ese proceso, ese camino a la conversión. Y el de Richard G. Scott lo dice muy claro. Dice, al entender la expiación, verás que Dios no es un ser celoso, que se complazca en perseguir a los que tropiezan. Es un Padre plenamente perfecto, compasivo, comprensivo, paciente e inclinado a perdonar. Está dispuesto a incitarnos, aconsejarnos, fortalecernos y elevarnos. Él nos ama de tal manera a cada uno que dejó que su Hijo perfecto, inmaculado, absolutamente obediente y completamente justo, pasara por una agonía y un sufrimiento indescriptibles, y se entregara como ofrenda de sacrificio por todos. Por medio de la expiación podemos vivir en un mundo en el que la justicia absoluta
reine en su esfera del mundo a tal grado que haya orden, pero esta justicia está atemperada, o sea, condicionada por la misericordia que se obtiene al obedecer las enseñanzas de Jesucristo. Exacto. Entonces, imagínate qué cosa tan maravillosa. Tú no puedes confiar en alguien a menos que lo conozcas. Tú no le vas a confiar un hijo a una persona que no conoces. Por supuesto. Tú le confías lo que es más importante para ti a alguien que sabes que lo va a cuidar como si fueras tú. Y si nosotros estudiamos la expiación y nos esforzamos por entenderla, ¿qué es lo que nos dice el elder Scott? Nos dice que vamos a entender la personalidad de Dios y de Jesucristo. Vamos a conocerlos más cercanamente. Nuestra relación íntima va a ser más fuerte. Vamos a aprender a conocerlo. Cómo es, qué piensa y todas esas cualidades que nos menciona ahí, que es un Dios de amor, que no nos quiere juzgar, no nos quiere condenar, al contrario, lo que Él quiere es salvarnos. Y una vez que tú empiezas a conocer la naturaleza de Dios y la naturaleza de su Hijo Jesucristo, ¿qué pasa? Empiezas a confiar en ellos y empiezas a confiar en la expiación de Jesucristo, a tal grado que deseas cumplir con los mandamientos de Jesucristo. En el Amán, capítulo 5, versículo dice, bueno, tú ya lo leíste, donde nos habla que tenemos que fundarnos en esa roca. Uh-huh. Entonces, una vez que ya entendimos la expiación y que nace en nosotros el deseo de querer ser como nuestro Padre Celestial y de querer parecernos más a Jesucristo, entonces tenemos que fundarnos en ese fundamento que es precisamente la expiación de Jesucristo. Nos dice el presidente Spencer W. Kimball menciona y nos hace una advertencia, pero se nos hace una advertencia. Nos corresponde estar alerta y escuchar y huir de la maldad en bien de nuestra vida eterna. Sin ayuda no podremos soportar el ataque. Debemos huir hacia tierras altas. O el Evangelio de Jesucristo es a lo que debemos aferrarnos para estar a salvo, y es nuestra protección de cualquier fuerza que el maligno puede usar. O sea, es lo más fuerte lo que nosotros nos podemos aferrar, porque Satanás va a empezar a presionarnos, y lo vemos, ¿no? Con los jovencitos. Se sienten que los están jalando por todos lados. Me jalan por un lado los amigos, por otro lado la sociedad, por otro lado las modas, por otro lado la filosofía, o sea, y llega el momento en que nuestro testimonio, si no está fuerte y está bien fundado, se puede reventar. Uh-huh. El elder Bruce C. Hafen del Quórum de los 70 menciona que nuestro testimonio puede ser comparado con un alambre o una telaraña. Nosotros podemos ver un alambre, y un alambre puede ser igual de delgadito que una telaraña, pero al momento de que tú le ejerces fuerza, ¿qué es lo que se rompe primero? ¿O qué es lo que realmente se rompe? Se revienta la telaraña, pero el cable queda amarrado fuerte. Y fíjate que él dice lo siguiente: los días de presión sobre nuestro testimonio ya han empezado. Tal vez no sea la muerte de un ser querido,
tal vez no sea realmente, tal vez no se nos haya pedido todavía que renunciemos a algo que consideramos realmente preciado, aunque sin duda el momento de prueba así nos va a llegar. Es más probable que la presión actual, que sentimos provenga de vencer las tentaciones, las cuales nos demuestran que una aceptación superficial del Evangelio, ojo, una aceptación superficial del Evangelio carece de poder necesario para afrontar la furia total que los poderes de las tinieblas. Tal vez sea un llamamiento misional a un lugar de enfermedad y de desilusión, cuando habíamos planeado ir a la misión a un lugar de oportunidades ilimitadas, o tal vez sean determinadas nuestras... Perdón, es que se mueve esta... Bueno, lo que sigue, es que la tecnología no tiene palabra. Dice, cuando lleguen esos momentos, nuestro testimonio debe de ser más fuerte que el hilo de la telaraña, de la tenue fe que se tiene solo en los buenos tiempos. Tiene que ser como un trozo de cable con la fuerza suficiente para resistir los dardos de aquel que desea destruirnos durante nuestros días de presión y problemas. ¿Qué quiere decir? Que realmente cuando se pone a prueba nuestro testimonio no es en los tiempos de felicidad, sino son en los tiempos precisamente de dificultad. Y tal vez la presión que pueda ejercer Satanás en nosotros, como lo acabamos de ver, a lo mejor son situaciones que nosotros teníamos planeadas de una manera y no salieron así. Hay ocasiones, por ejemplo, yo he visto obispos o hermanos que antes de ser llamados obispos ya tienen todo planeado para cambiarse de residencia porque les están ofreciendo un mejor trabajo o una mejor oportunidad de mejorar su nivel de vida, y les llega el llamamiento. Y yo creo que ahí es en donde se pone la presión en nuestro testimonio. ¿Qué hago? ¿Me voy y dejo el llamamiento o me quedo y cumplo con mi llamamiento? Confío en las bendiciones del Señor y entonces yo en lo particular lo he visto, que toman la decisión de quedarse y el Señor les bendice, y como obispos empiezan a prosperar mucho más que si hubieran tomado la otra decisión. Y yo creo que ahí es en donde nuestro testimonio también es una parte fundamental para que nosotros tengamos que estar recordando quiénes somos y el fundamento en el cual nos tenemos que sujetar, y lo más importante, que no podemos encontrar la salvación de ninguna otra manera si no es mediante la expiación de Jesucristo. Y el Amán nos enseña esto porque es muy fácil olvidarnos de Dios. El presidente Henry B. Eyring en la Conferencia General de octubre de 2007 dijo: el olvidarse de Dios ha sido un problema tan constante entre sus hijos desde los comienzos del mundo. Y el desafío de recordar siempre ha sido el más difícil para los que han recibido bendiciones abundantemente. Los que son fieles a Dios son protegidos y prosperan como resultado de servir a Dios y guardar sus mandamientos. No obstante, a esas bendiciones les acompaña la tentación de olvidar su origen, y es fácil comenzar a sentir que no las otorgó un Dios amoroso del cual dependemos, sino de nuestro propio poder.
Ok, veremos dos cosas que tenemos que hacer para evitar el orgullo. En el año 49 hubo paz continua y hubo prosperidad sumamente grande. Y el año 51, ya leímos, el orgullo empezó a insinuarse en el corazón de los que profesaban pertenecer a la iglesia. Vamos a ver qué empezaron a hacer. Regrésense por favor a Elamán 3, versículo 34. Y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasaran muchas aflicciones. Vamos a leer cómo reaccionaron a la persecución en el versículo 35 de Elamán capítulo 3. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Allí están, estas dos cosas son las que tenemos que hacer para evitar el orgullo. Vamos ahora, por favor, a Elamán 5. Leí y Nefi van a la tierra de Nefi a predicar. Vamos a leer de qué forma lo hacían en el versículo 17. Y sucedió que predicaron con gran poder, a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado de los nefitas, de modo que se adelantaron y confesaron sus pecados, y fueron bautizados para arrepentimiento, e inmediatamente volvieron a los nefitas para tratar de repararles los agravios que habían causado. La predicación de Nefi y Leí debe haber sido increíblemente poderosa para ganarse los corazones de disidentes tan endurecidos. Vamos a leer ahora el versículo 18. Y acaeció que Nefi y Leí predicaron a los lamanitas con gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había sido indicado lo que debían hablar. Cuando un siervo del Señor predica la verdad, hace algo maravilloso. Cuando lo hace con el poder y autoridad de Dios y por el Espíritu, entonces su poder para confundir aumenta. Habla como portavoz del Señor y sus palabras son escrituras. Vamos a Doctrina y Convenios 68, versículos 3 al 5. Por favor. Veremos cómo hablan estos siervos del Señor con poder. En Doctrina y Convenios 68, versículo 3 al 5. Y esa es la norma para ellos. Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Ahora, Doctrina y Convenios 100, versículos 5 y 6, por favor. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a ese pueblo, expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. Fíjense, entonces pueden imaginar de qué manera estaban predicando Leí y Nefi. Son capturados y encerrados en la misma prisión en la que estuvieron Amón y sus hermanos. El ejército lamanita pretende matarlos y sucede algo muy interesante. Son envueltos como por fuego y nadie puede tocarlos. Esto deja asombrados a los lamanitas. Vamos a leer Elamán 5, versículo 28. Y sucedió que los cubrió una nube de obscuridad y se apoderó de ellos un espantoso e imponente temor. Después del asombro, están atemorizados y escuchan una voz. Esa voz se escucha 3 veces y no es la de un ángel ni la del Espíritu Santo. Esa voz es de Jesucristo y sorprendentemente hay una suavidad y gentileza perfecta en su tono a pesar del hecho de que está llamando a la gente al arrepentimiento. Y en esa nube de oscuridad leemos lo siguiente. Vamos al versículo 35. Y había entre ellos uno que era nefita de nacimiento, que había pertenecido en otro tiempo a la iglesia de Dios, pero se había separado de ella. Ese nefita es Aminadab. Vamos a leer ahora el versículo 38. Y dijeron al hombre, he aquí, ¿qué significan todas estas cosas y con quién conversan estos hombres? Y el 39 a partir de, y les dijo, por favor. Y les dijo,
conversan con los ángeles de Dios. No es difícil imaginar que estaban hablando con el Señor y para hacerlo tenían que ser transfigurados tal como Moisés. Vamos a leer ahora el versículo 40. Y sucedió que le dijeron los lamanitas: ¿qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que nos cubre? Basándonos en el video que les acabamos de sugerir que busquen, entendemos que Aminadab recuerda quién es y que él había hecho convenios. Y a los lamanitas les recuerda que Alma, Amulek y Sesrom les habían enseñado de Jesucristo. El elder Bruce R. McConkie dijo: la transfiguración es un cambio especial en la apariencia y la naturaleza que se ejerce sobre una persona o cosa por el poder de Dios. Esta transformación divina es de un estado inferior a uno superior. Resulta en una condición más exaltada, impresionante y gloriosa. Vamos ahora a leer el versículo 45. Y he aquí, el Santo Espíritu de Dios descendió del cielo y entró en sus corazones, y fueron llenos como de fuego, y expresaron palabras maravillosas. Nuevamente leemos ahí la palabra corazón, el versículo 49. Y eran como unas 300 almas las que vieron y oyeron estas cosas, y les fue mandado que fueran y no se maravillaran ni tampoco dudaran. ¿Y el 50? Y ocurrió que fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando en todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto, de tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los lamanitas, a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido. Imagínense 300 almas arrepentidas y llevando a todo alrededor la grandeza de las evidencias. Si somos el tipo de miembros de la Iglesia que estamos en esa nube de oscuridad y miedo a nuestro alrededor, leamos qué nos dijo el elder Holland al respecto en la Conferencia General de abril de 2013. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. A veces actuamos como si una sincera declaración de duda fuese una mayor manifestación de valentía moral que una sincera declaración de fe. No lo es, de modo que recordemos el claro mensaje de este relato de las Escrituras. Sean tan francos en cuanto a sus dudas como tengan que serlo. La vida está llena de dudas sobre un tema u otro, pero si ustedes y su familia desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. Además, ustedes tienen más fe de la que se imaginan debido a lo que el libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y el fruto de vivir el Evangelio se manifiesta en la vida de los santos de los últimos días en todas partes. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final del análisis de esta semana, el Amán capítulo 1 al 6. Estas palabras nos han servido como advertencia para estar alerta de todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo a las personas y a nosotros mismos. Seamos hombres y mujeres de Cristo, como enseñó el Amán en el capítulo 3, versículo 29, haciéndonos a la palabra de Dios. Oremos, ayunemos, tengamos fe, creamos y prediquemos a muchas almas más para arrepentimiento y convencimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos y nos despedimos. David. Nos vemos, amigos. Nos dio muchísimo gusto el hecho de que nos estén escuchando en diferentes partes y esperemos que esto que pudimos preparar para el día de hoy les ayude un poquito en la reflexión o que puedan ver con un panorama un poquito diferente o que les muestre otro lado de lo que son las Escrituras. Shay. Gracias por escucharnos, por seguir con nosotros. No olviden suscribirse a YouTube. Ven, sígueme, denle like y activen la campanita. Iván, gracias. Pues muchas gracias por escucharnos y queremos mandar muchos saludos a las ciudades donde nos escuchan. Obvio, en la Ciudad de México, nos escuchan en Washington, nos escuchan en Charlotte, North Carolina, Santiago en Chile, en Pittsburgh, en Bogotá, Ciudad Obregón, en Chihuahua, Morelos, en Ciudad Obregón, ¿sí dije? Sí. Y Antofagasta, Chile. Muchas gracias a todos ellos. Nos escuchan también en
República Dominicana, Ecuador, Países Bajos, Colombia, Perú, España. Gracias a todos. Pues gracias infinitas y de todo corazón por seguirnos. Pues muchas gracias también a ustedes, África, David, Shay, por aportar su tiempo a este proyecto tan bonito, tan especial. Y nos escuchamos la próxima. Yo soy Iván Rocha, les agradezco mucho que nos estén acompañando. Y pues no queda más que decir adiós. Hasta luego. Y pues sonrían. No saben cuándo alguien puede necesitar esa sonrisa. Y nos estamos escuchando. Adiós. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, y el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Proverbios 14:31 y 17:5. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.